Porque una sola vida no es suficiente. Entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Luis Ledesma sobre su diccionario del teatro. Luis Ledesma es egresado de la Escuela de Teatro del Palacio General de Bellas Artes de Santo Domingo, República Dominicana. Ha sido facilitador del curso taller de iniciación teatral del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. Participó como actor de reparto de la película con tema ecológico Masacre en el río Yuna, en el papel del profesor. También ha sido facilitador del programa Sembrando Teatro, segunda y tercera versión, del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Ganador del premio a la mejor obra con Petán, El Cacique de las Hortensias, en el Festival Internacional de Teatro Emilio Aparicio en 2010. Fue profesor en la Escuela de Teatro del Palacio de Bellas Artes de Monseñor Noel, República Dominicana. En la actualidad está radicado en Estados Unidos de América, desde donde se dedica a la investigación teatral y a la labor bibliográfica con la casa editorial Acuja Ediciones. Iniciamos un nuevo episodio de Teatura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Esta vez vamos a hablar de teatro, como hablamos también en el programa anterior, y contamos con la presencia del autor del Diccionario del Teatro, el señor Luis Ledesma, que ya ustedes lo conocen, los que son oyentes habituales, porque participó con nosotros en una entrevista que hicimos hace unos meses. No sé si tú lo recuerdas también, Luis. Entrevistamos Sí. exacto, a Luis García Sí, de la Torre. sí. Aprovechamos entonces para darle la más formal bienvenida a nuestro invitado de hoy, Luis Ledesma, para hablar de su diccionario. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Encantadísimo de estar aquí contigo en esta edición más del programa. Listo para disfrutar del momento, de la ocasión, porque estamos haciendo lo que nos gusta, lo que nos hemos entregado. Me siento bien en los cuatro aspectos en que se procesa la vida, que son el físico, el mental, el espiritual y el emocional. Qué bien. Y ahora más feliz, pues, a estar contigo aquí en esta entrega del programa. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien. Mira, tú eres la primera vez, el primer invitado que me pregunta que cómo estoy. O sea, que comenzamos bien. Ya, Comenzamos ya, ya. Sí, Sí. pero hoy no estamos aquí para hablar de mí, sino de tu diccionario. Y pero vamos antes, Luis, a hablar un poco de tu trayectoria en el teatro, cómo fueron tus inicios en la dramaturgia. Fíjate que yo empecé en Bellas Artes, en San Francisco de Macorís, en la Escuela de Bellas Artes, estudiar teatro. Y entonces, de ahí me mudé a Santo Domingo y en Santo Domingo yo me inscribí en Bellas Artes. Bueno, en Bellas Artes en ese tiempo había tanta gente que iba a estudiar que hacían un examen de admisión, entonces admitían lo que yo entendían que debían iniciar la carrera. Recuerdo que nos examinamos 280 por todo, porque era gente de todo el país. Entonces nos aprobaron a 43 y, y empezamos la clase. Empezamos la clase, de hecho, me exoneraron un curso que se llamaba preparatorio, porque la carrera de teatro tenía o tiene 3 años, primero, segundo y tercero, pero había un preparatorio para aquellos que no le había ido tan mal en el examen, pero que entendían que necesitaban un poquito más para empezar en el primer año.
Entonces, gracias a Dios me exoneraron ese. Entré en el 84 a estudiar la carrera de teatro en el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo, que a la sazón estaba en la azotea. Y entonces terminé en el 87. Había que presentar una obra de teatro. Esa obra tenía que presentarla el curso completo, como la obra de graduación. Recuerdo que montamos la obra llamada Iguaniona de Angulo Guridi y con esa fue que terminamos el curso. Luego tuve un tiempecito sin hacer nada teatralmente y entonces luego me reinicié en la actividad teatral dirigiendo el teatro de planta de la Plaza de la Cultura de Bonao y lo estuve dirigiendo desde el 2003 hasta el 2015. En ese tiempo, pues también hice otras actividades teatrales, como un curso taller al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que me lo pagó, fue auspiciado por el Ayuntamiento de Bonao junto con la UNICEF. Y también presenté muchas obras con el grupo de teatro de la Plaza de la Cultura que llamábamos Teatro de Planta de la Plaza de la Cultura, en donde hicimos un montaje como La Broma del Senador de Franklin Domínguez, La Jaula de las Locas, una obra muy famosísima, francesa. Hicimos Los Garrotazos del Descubrimiento, hicimos Romeo y Julieta, La Pareja Dispareja, hicimos este Un Domingo en Nueva York, una obra muy graciosa, muy interesante. Y hicimos Los Tres que echaron al pueblo en el pozo. Era puesta en escena de 3 días, de viernes a domingo, y el domingo hacíamos dos funciones, una a las 10 de la mañana, que era un matiné, y una a las 7:30 de la noche, que era la función de despedida. A la sazón, o sea, en ese transcurso, en el 2010 también participé en el Festival Internacional de Teatro llamado Emilio Aparicio, en donde ganamos un premio. Nos dieron inclusive un premio económico, pero yo lo compartí pues con el grupo. Hicimos una fiesta, hicimos muchísimas cosas con ese dinero para disfrutar de lo que habíamos alcanzado. Nos fuimos a una finca, bien chévere fue. En el aspecto, por ejemplo, de sacar el grupo de Bonao, pues fuimos a Salcedo. No sé si sabes que Jaime David Fernández Mirabal, no sé si lo tiene todavía, tenía un proyecto cultural muy bonito ahí y nosotros llevamos una obra llamada Romeo y Julieta, que fue la que preparamos a la ocasión de William Shakespeare. Fuimos a Salcedo, fuimos a Tenares, fuimos varias veces a Santo Domingo y fuimos a Puerto Plata, fuimos a varios lugares a presentar obras de teatro. En el aspecto de la escritura, publiqué un libro llamado Diccionario Teatral. Es el primer diccionario de teatro publicado en mi país, la República Dominicana. Lo puse en circulación en la Biblioteca Nacional en abril del 2019, en el Palacio de Bellas Artes de Bonao, en una escuela modalidad en arte, en la disciplina de teatro. Es que de hecho muchos profesores de teatro están usando ese libro como libro de texto, porque tiene 759 palabras, biografías y expresiones utilizadas en el maravilloso mundo del teatro. Entonces lo usan muchos profesores como libro de consulta. También lo puse en circulación en la ciudad de Nueva York, en el Comisionado Dominicano de Cultura, en plena pandemia. Bonita experiencia, Edward, porque fueron gente de New Jersey, de Pensilvania, fueron de otro estado y quedaron como 40 personas fuera que no pudieron entrar. Wow. Porque sí, lo que pasa es que el comisionado ya son más flexibles, pero en ese tiempo, por disposición de la ciudad, no se podía entrar a lugares sin la mascarilla. Ah, sí. Pero ya estamos, Por la eso restricción. fue en septiembre del año pasado, o sea, ya había un proceso como de flexibilización.
Sí, Y entonces muchos fueron sin la mascarilla, de verdad. Y no pudieron entrar, no se les permitió no, entrar. no pudieron entrar. Sí, pero la verdad que estaba lleno dentro, completamente lleno. Eh, te tengo una buena noticia. Yo vendí 52 libros esa noche ahí. Tú sabes que Wow. los libros no se venden tanto. No, 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 eso fue un récord. Sí, 52 libros. Mi prima se quedó en Nueva York ahí con 9 libros, porque yo no vivo en Nueva York, yo vivo en la ciudad de Dallas, Texas. Entonces ella me vendió los 9 libros. Gente me pidió el libro que se lo mandara por correo, por el correo físico. Yo se lo envié. Aparte de un paquete digital que yo ofrezco del libro, que es el libro en PDF, donde tiene toda su integridad, el libro completamente a color, y audiolibro, también lo tengo en audio, y también le doy el archivo en Word, porque tú sabes que Word es editable, y muchas veces lo compran teatristas y quieren agregar algo y eso. Pero Entonces, esta nueva edición está en Amazon, ¿verdad? Para que los oyentes sepan. sí, qué bueno que me lo recuerdas. Sí, sí, está disponible en Amazon, la segunda edición, porque la primera edición se agotaron todos los ejemplares. Yo imprimí 1.000 ejemplares, fueron 1.000 ejemplares que imprimí en la primera edición. Se vendieron todo y para hacer la exposición en Nueva York tuve que imprimir más físicamente. Y ahora, pues está en Amazon, porque ahora es mucho más fácil. O sea, ya tú no tienes que mandar a imprimir ese montón de libros que no Claro, sabes si se te van a vender, sino exacto, que tú lo cuelgas en Amazon y tú pides, que tú que eres editor lo sabes bien, claro, libros a precio de autor que te lo dan baratísimo, baratísimo, claro, claro. baratísimo. Ah, Mira, aquí un libro de 200 páginas te lo pueden poner hasta $4. Si tú lo vendes a $20, por ejemplo. O sea, yo mi libro lo vendo a $20 sí, y te sale baratísimo. Imagínate que 100 libros son apenas $400. Entonces es una correcto. ventaja, ya no tiene esa presión de tener que mandar a imprimir Claro, tanto, 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 tanto. impresión bajo demanda, como se llama el sistema de Amazon. Sí, tiene Lo su dicho, ventaja, claro. Hablando lo ya dicho. propiamente de esta edición del libro, Luis, y bueno, de la primera edición, ¿qué tiempo te tomó escribir el libro? Desde la etapa de la investigación, la recopilación de datos, porque se trata de tratarse de un diccionario, me imagino que fue un proceso de revisión de literatura, de bibliografía un tanto amplia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuándo lo iniciaste y cuándo terminaste de escribir Ya. el diccionario? Bueno, déjame agradecerte la pregunta porque Sí, la verdad que es uno de los procesos creativos, si no el más largo que yo he tenido. Ese libro, Edward, me costó 16 años escribirlo. sí, 16 imagino. años. ¿Qué es lo que pasa? Es un trabajo de investigación. O sea, incidieron los factores para que el periodo de tiempo fuera tan largo para la producción del texto. Primero porque es un trabajo de investigación. Entonces, en los trabajos de investigación, tú sabes que uno no puede festinar con los datos. Tienes que estar bien seguro de lo que estás diciendo. Porque, como te digo, el libro es un libro de consulta y entonces imagínate si yo pretendo que lo utilicen profesores que por lo demás saben muchísimo de teatro. Entonces yo no puedo festinar con los datos, yo tendría que cerciorarme bien. Es un proceso largo. Pero además de eso, yo tuve el inconveniente de que el libro, después que te lo voy a narrar, pero después de un periplo de visita a instituciones y a personas y no conseguir un auspicio para el libro, entonces tuve que hacerlo a bolsillazo limpio, o sea, y es como te digo, había que ir a producir el texto. El texto tiene cuatro corrección de estilo, y entonces tenía la presión de que sí tenía que ir allá a una impresora, una imprenta, para que me imprimiera el texto, porque ese asunto de Amazon no estaba en ese tiempo como está ahora, como tú sabes que está ahora. Entonces, luego de visitar instituciones, personas y ver que era prácticamente imposible, o sea, que no tuve el apoyo para la producción del texto, bueno, pues no me quedó más que decidir hacerlo por mi cuenta. Y entonces lo hice
lo hice por mi cuenta y como te digo, es decir, te voy a decir algo, permíteme decirte algo Sí, brevemente. claro. Yo era miembro soy miembro, pero era miembro de la junta directiva de la Unión de Escritores de la provincia de Monseñor Noel. Una tarde soleada, recuerdo que era soleada la tarde, sí, nos reunimos en el distrito escolar de Bonao. Y estábamos ahí y habíamos como 10 escritores y empezaron todos a decir, ay, que yo tengo en mi casa 5 cajas de libros. Recuerdo una que dijo que tenía 8 cajas de libros, el otro tenía 4, de libros que habían impreso y no habían tenido salida. Justo en ese momento, Edward, mi libro estaba en proceso de impresión. O sea, yo había pagado ya la mitad del libro. Y yo me puse la mano en la cabeza y dije, ay, María Santísima, y estas cosas son así. Me imagino. Pero, Sí. pero yo tengo una ventaja, Eduardo, que a mí me gusta mucho la venta, el negocio de las ventas. Yo, de hecho, he participado en negocios de venta. Ok. Y no solo por el dinero, sino que me gusta la venta, porque la venta significa como un contacto con la gente. Sí. Y me encanta la venta. Entonces me puse la meta de vender mi libro. Y yo lo que hice fue que establecí una estrategia mental de pensar que mi libro, aunque estaba enfocado a una comunidad reducida como la comunidad teatral, pero era un texto, era un libro que tenía varias cosas interesantes, como que, te dije, el primer diccionario de teatro publicado en mi país. Bueno, ya tenía una ventaja, ya tenía una ventaja. Segundo, era un libro de consulta, o sea, no era una obra de teatro para montar, sino un libro de consulta. Y tercero, el prólogo me lo había hecho Franklin Domínguez, que es el teatrista más popular de la República Dominicana. Y yo utilicé, eso se usa mucho aquí en Estados Unidos, los autores de Estados Unidos, que personas, escritores o personas ligadas al mundo de lo que tú estás escribiendo, entonces comenta brevemente un párrafo acerca de tu libro. Claro, antes tienes que soltárselo en PDF o en cualquier modalidad de archivo para que lo miren, para que lo chequen y puedan opinar. Entonces imagínate tú, ahí conseguí yo comentarios de Carlota Carretero, de Giovanni Cruz, de Lidia Ariza, de los matatanes del teatro, de Iván García Guerra, imagínate tú, estaban ahí comentando de mi libro. O sea, mi libro tenía esa carta de presentación. Y entonces eso me ayudó muchísimo también. Lo vendí en escuelas de teatro, a teatristas dominicanos, y le hice una promoción tremenda porque es lo que te digo, me gustan las ventas. Y me quedaron muy pocos libros antes de yo venir para acá. De hecho, lo que me quedaron lo traje para acá porque eran tan pocos que lo traje. Y como te digo, de aquí tuve que mandar a imprimir más para la exposición en Nueva York. Yo estoy muy contento La con acogida. ese hijo, no, con ese hijo, porque es que un libro es como un hijo. Cuando tú tienes un libro, tú tienes que darle el cuidado, el mimo que le das a un hijo, a un libro. Es que el libro no empieza cuando tú comienzas a escribir y termina cuando tú lo publicaste, yo pienso, y tú me vas a corregir, que ese es un error. Para mí ese es un proceso. Pero es que el libro no debe terminar con la publicación del libro, porque detrás viene algo que yo llamo posicionamiento del libro, que tú lo vas a conseguir con la puesta en circulación y con la promoción del libro. Por ejemplo, con los book trailers, o sea, los videos cortos acerca de un libro que lo promueven, con los flyers y las exposiciones de los libros, o sea, en ferias, yo conozco Sí, conozco escritores yo conozco escritores, Eduardo, que, que, bueno, tú conoces a Maday, por ejemplo, a sí, Maday, que le trabajamos el texto. Me dice Maday, claro. ella manda imprimir, ella pide su libro a precio de editora en Amazon y mete su libro en el baúl del carro y donde quiera que va, si se para allí y lleva su libro y lo expone. O sea, me encanta eso que ella hace. Que por Claro. cierto, ayer me dijo que tuvo una conversación con la directora del Centro Cultural de Miami y va a hacer una exposición allá. De hecho, tienen una cita para el jueves para ella exponer su libro allá. Tú tienes que prestarle atención, mimo, cuidado, mirar con intensidad todo lo que tengas que hacer para
para el posicionamiento del libro. El libro no termina con la publicación. Eso es Y así. Incluso yo lo comentaba con Rey Andújar, que fue un entrevistado que tuvimos hace unas semanas, que él dice, eso tiene eso mismo que tú estás diciendo, que el libro puede tener una vida larga. De hecho, esa novela de la que hablamos, de la que yo hablé con Rey Andújar, Candela, él la publicó como en el 2007 por ahí. Y 15 años después, o 13, 14 años después, fue llevada al cine. O sea, que que el libro tú lo publicas, y en este caso esa novela, siguió su caminar, o sea, siguió su camino. Y llegó, imagínate, hasta el cine. Y eso pasa con muchas obras o sea, que el escritor no debe abandonar, como tú dices. pero yo te voy a dar un dato. Sí, Hay muchísimas obras que son buenas como la de él y claro, no han tenido la acogida que él ha tenido. ¿Por exacto. qué? Ah, pues es lo que te estoy diciendo. Y es una pena, es una pena, Eduardo, es una pena. Mira, Pablo Neruda dijo que una obra de arte solamente es una obra de arte. Él está hablando de la pintura, que una pintura solamente es una obra de arte cuando sale del taller del pintor. Eso mientras la gente no lo conoce, eso no es una obra de arte. O Claro, sea, sí, hay una relación íntima entre la estética de lo que tú produces y la conexión con el público que solamente se logra a través de la presentación. claro, Porque qué es lo que se entiende como una obra de arte? Pues una obra de arte ya es una cosa que el público conoce. claro. Porque Pablo, En el caso del sí, libro, los lectores, ¿verdad? Un libro se mantiene vivo mientras tenga lectores. Porque ajá, si no tiene lectores, es un amasijo de páginas con tinta, ¿verdad? bueno, lo Eso, definiste mejor que yo, lo definiste mejor que yo, te así, expresaste mejor que yo te aproximaste mejor que yo a lo que yo quería definir. Perfecto, es que es exactamente así. Imagínate el libro sin el claro, lector. ¿Qué es? ¿Qué es el libro sin el lector? Dame una claro. definición de lo que es un libro sin un lector. Un Pues vacío, eso, yo creo que un ni vacío, siquiera puede llamar. claro, Claro, exacto. Algo que está ocupando un espacio ahí, pero no está, ya. no tiene vida. Bueno, para lo que los oyentes sepan, nosotros elegimos 5 palabras y frases del diccionario del teatro, y en el curso del programa vamos a ir comentando esas 5 palabras y frases para que los oyentes vayan apreciando de qué se trata el diccionario y con el rigor con el que está escrito, que como Luis decía, no fue un trabajo fácil porque es una responsabilidad grande, porque un diccionario es una referencia, ¿verdad? Sí, O sea, sí, sí. tiene que estar, porque el que lee el diccionario asume que esa es la definición, que ese es el concepto de la palabra que se trata, ¿verdad? O de la Ah, frase que claro. se trata. Entonces es una responsabilidad que conlleva el escribir un diccionario. Entonces vamos a ir, Luis, comentando, y vamos a empezar con la primera palabra, que es la palabra actor, para ir con la A, ¿verdad? Comenzar por el principio, con la A. Sí, porque como los diccionarios están escritos en orden Exacto. alfabético, Sí, vamos a comenzar ese- con actor. Qué tú nos puedes decir de esa palabra? ¿Qué encierra esa palabra? bueno, el lenguaje técnico teatral es interesante porque tú aprendes a manejar términos, pero con conocimiento de causa de lo que es su concepto cuando lo aplicas. A veces tú mencionas la palabra actor, pero no te has detenido a pensar realmente qué es lo que es un actor. Vamos a generalizarlo, por antonomasia, vamos a poner las actrices también, para matar dos pájaros de un solo tiro, actor y actriz. Mira, los actores y las actrices no siempre, y esto es interesante que la gente lo sepa, no solamente el teatrista o el cineasta, esto es interesante que la gente lo sepa, que el actor no siempre ha tenido la buena fama que tiene hoy. La carrera de actor o de actriz
en la Edad Media, inclusive en los inicios del teatro, no era muy bien vista. No era muy bien vista porque el actor y las actrices son generalmente personas muy liberales, muy liberales. No son personas que están atadas a los conceptos, por ejemplo, religiosos, en donde una cosa te la definen como buena o mala dependiendo del interés espiritual que tenga determinada organización. Me explico. Una mujer podría darse un beso con un hombre en una escena, pero tú puedes estar seguro que todo lo que sintieron ahí, lo que vivieron, lo que la gente entiende que lo vivió tal cosa, no se hizo más allá de la profesión. No se hizo más allá de la profesión, porque de hecho, ¿qué te digo? Las actrices más famosas que tú conoces en varias películas se han besado con varios hombres. Entonces, esos esposos de esas actrices tampoco se han puesto celosos, porque eso es visto desde el punto de vista profesional. Pero te digo que eso no es visto o muy bien visto desde el punto de vista de las religiones. Y las religiones dominaron mucha época de la historia y todavía la siguen dominando, pero especialmente la Edad Media. Y con el mismo nacimiento del teatro, pues eh, estas mujeres pues hacían una vida que era muy liberal. Entonces no era muy tolerada por la aristocracia de aquellas sociedades que sí, sí tenían como cierta acogida, porque el que está ligado al mundo de la actuación sabe que hay como lo que la gente llama como un ángel. Hay algo místico en los actores y en las actrices que lo hace sentir tanto a ellos como al público como algo especial. Dicen, y no solamente en el mundo del teatro, del cine, sino también en el mundo del espectáculo. El artista no existe. El artista solamente existe cuando la gente va a ver la película o va a ver la obra de teatro. Pero de ahí para afuera no debe existir el artista. O sea, no te esperaría ver, por ejemplo, a Mark Anthony en un mercado comprando frutas. O sea, no deberías. O sea, por eso tú ves que esos grandes artistas siempre tienen como su protección. Se protegen, se mudan en lugares aislados, tienen gente que se lo hace todo porque ellos no se exhiben. Ellos no se exhiben porque ellos saben cómo funciona eso. Ellos saben que tienen que mantenerse al margen, al margen. Entonces, eso se da también en el mundo de la actuación, en ese mundo etéreo, en ese mundo angelical, en ese mundo abstracto. Se da. Los actores, por ejemplo, en la Edad Media, tuvieron mucho rechazo de la sociedad. Pero ¿quién era que controlaba la sociedad absolutamente en la Edad Media? Bueno, pues la sociedad era controlada por la iglesia. Entonces la iglesia tenía unas normas y tenía unas disposiciones, dogmas le llaman ellos, tenían una dogma que veían eso, déjame darte un dato, no solamente como algo amoral, veían el teatro como parte del demonismo, como una cosa diabólica, ¿entiendes? Por eso tuve que en la Edad Media, en la Edad Media el teatro no va a ninguna parte, porque los actores tenían mala fama, ¿entiendes? Entonces no tenía mucha cabida. Si tú ves los mil años de la Edad Media, el avance del teatro, ¿a qué se resume? ¿A qué se resume? Ah, bueno, los autos sacramentales surgieron y algunos elementos técnicos, pero en 1000 años tú me estás presentando muy poca cosa. ¿Y ¿Por qué? Porque cuándo cambia esa percepción hacia la figura del actor? O sea, ¿a partir de cuándo comienza adiós, eso a Eduardo. cambiar? Sí, Pero mira, Eduardo, eso a partir del Renacimiento. O sea, a partir del el, nacimiento. el Sí. Renacimiento, qué interesantísimo, porque el Renacimiento te dice, ok, vamos a lo clásico. El Renacimiento quiere restaurar lo clásico, pero yo quiero libertad para el actor. O sea, fíjate que a partir del Renacimiento que surge esta caterva de movimientos artísticos, literarios, de danza, de las artes visuales, es a partir del Renacimiento, porque es que todo estaba estancado.
porque todo ha sido secuestrado por la iglesia y el arte era parte de ese mundo que había sido secuestrado por la iglesia. Entonces los actores no podían hacer nada, o sea, no, estaban agarrados, estaban cogidos, no podían hacer nada. Lo poco teatral que se hacía, lo hacían los actores de las iglesias, con cosas en Semana Santa, por ejemplo, o en Navidades, para conmemorar festividades. Pero grandes producciones teatrales no, los actores no podían hacerla porque los actores no tenían buena fama. Los actrices no tenían buena fama, por lo tanto no tenían apoyo. Es diferente, como te empecé a decir, a hoy día. Hoy día, oh, ser una actriz, eso es un privilegio maravilloso. Tienen mucho dinero, se ven hermosas, ¿ve? Y tienen fama. ¡Wow! Los actores por igual. ¡Qué bien! Perfecto. Antes no era así, Edward. Antes era muy, muy, muy diferente. El actor de antes tenía muchas complicaciones para poder desarrollar su carrera. Yo pienso que esto del Renacimiento fue el giro para todo, no solamente para las artes. ¿Te acuerdas también que el Renacimiento transformó la economía? O sea, a partir del Renacimiento es es que hay una reconfiguración mundial de las sociedades. Y eso afectó al prestigio del actor. O sea, ya el actor, uy, pues entonces empezaron, a partir del Renacimiento, se hicieron los grandes teatros de Europa. La palabra actor en el diccionario tiene dos acepciones, tiene dos términos más que lo asocian a sinónimo. Por ejemplo, intérprete o Ok. tespiano, porque Tespis fue el primer actor y por ende el padre del teatro para nosotros es Tespis. Tespis. Entonces, tú defines actor en mi diccionario, se define actor como hombre, un hombre que interpreta un papel en el teatro. Bueno, pues puede ser en el cine o puede ser en la televisión. Y que el objetivo fundamental del actor es la creación de otra vida interna y su expresión en forma artística. Entonces, en la evolución del arte dramático, pues, como te digo, el actor eh, precedió al dramaturgo, porque como el teatro nació en Grecia, antes de empezarse a escribir obras de teatro bien organizadas, pues ya había representaciones escénicas con los actores. Y reiterarte eso, que la mayoría de la gente no lo sabe, que la posición social que ocupaba el actor en Grecia no era muy celebrada, pero era considerada, ¿verdad? Como te digo, mantenía esa aura, ese atractivo espiritual, emocional, pero no era considerada la posición del actor. Por ejemplo, mira, Sófocles, que aún siendo muy joven, él se le honró recibiendo un papel principal en danzas corales durante la fiesta de la conmemoración de la victoria de Salamina. Era, o sea, es decir, era considerado porque se le tomó en cuenta para una conmemoración importante a Sófocles cuando la gente ya lo conocía. ¿Qué significa eso? Que era considerado, el papel del actor era considerado. Pero entre esas personas que amaban la historia, que amaban las expresiones artísticas, te reitero, no en la sociedad, especialmente en la sociedad religiosa. Bien, amigos, continuamos con nuestro conversatorio con Luis Ledesma sobre su diccionario del teatro. Y la palabra que toca ahora es precisamente teatro. Qué se entiende por teatro, Luis? Ok, fíjate que hay una metodología en la enseñanza que utilizan muchos profesores y muchos conferencistas, y es que acostumbran a citar el vocablo original eh, de los términos para entender mejor realmente lo que significa y lo que significó en aquel tiempo. Por ejemplo, en el caso de teatro, la palabra teatro viene del griego teatrón, que significa ver, mirar, o del latín teatrum, que significa lo mismo. Entonces, la definición podríamos darla como
género literario construido por obras generalmente dialogadas, destinadas a ser representadas ante un público en un escenario. Eh, Te hago una aclaración, el diccionario mío no solamente es un diccionario breve de palabras que se definen rápidamente, sino que yo te doy un concepto de un término para que tenga una idea de lo que realmente significa ese término. Por eso yo entonces el teatro, después que yo te hago una definición, yo empiezo a hablarte de la historia del teatro. Por ejemplo, la primera manifestación de la teatral fue la danza, que surgió en la prehistoria, cuando el hombre se cubría con pieles de animales e imitaba los movimientos de las fieras para cazarla y hacerla su presa. Ahora, Grecia fue la primera civilización que desarrolló el teatro de manera consciente en sus fiestas que eran dedicadas a Dionisio, que era el dios de la vendimia, un personaje importante de la mitología griega. También el caso del dios principal, que era Zeus. Entonces ellos anualmente hacían esas fiestas dedicadas al dios de la vendimia y a Zeus, y ahí había manifestaciones teatrales, así así. Ahora, con el paso del tiempo, especialmente en el siglo de Pericles, que fue la época de oro de las artes griegas, entonces donde se sistematiza el teatro. Es decir, Eduardo, el teatro se presenta como un espectáculo a la gente. Y te hacían unos anfiteatros que, mira tú a ver, la dimensión que tenían. Eso era una cosa maravillosa. Eso Y una es un pregunta, lore que hay que dar. ¿y se cobraba entrada en ese tiempo? Sí, 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 claro, claro que sí. Como Claro ahora, que o sí. sea, Bueno, no era una cosa a la lo gente, loco. iba y pagaba su ticket, no Claro, claro, pagaba claro, claro. propiamente el ticket, pero su derecho a entrar. Sí, 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 lo hacían, a veces lo hacían como porque sea como una especie como de invitaciones, ¿entiendes? Porque no era que era para el pueblo y iba un montón de gente ahí, pero también había un control, había un control. Grecia es una cosa increíble, el aporte que hizo a las artes y a la ciencia también y a la filosofía. En el caso del teatro, pues nosotros le agradecemos mucho, mucho a los griegos porque fue donde, como te reitero, se sistematizó, se convirtió en un espectáculo. Entonces, como eran tan grandes esos lugares, pues los actores utilizaban máscaras para proyectar la voz y para que las expresiones de lo que ellos significaban, las expresiones de su rostro, pues sea más apreciable por el público, que a veces estaba de allá en la grada de allá atrás. Ese Y detalle no te por... iba a preguntar porque yo creo que una vez fui al Teatro del Cibao y me llamó la atención eso. En el teatro se usa un tipo de amplificación o los actores tienen que proyectar su voz. ¿O cómo se maneja esa parte? Esa parte técnica me llamó la atención. Ah, ya. Sí, siempre eso va a depender, Eduardo, del espectáculo, del tipo de espectáculo. Por ejemplo, eso que tú dices suele usarse mucho en los musicales, en la parte inclusive dramática, porque los musicales son como obra de teatro donde hay canto, donde hay baile, pero también hay interpretaciones, diálogo. Entonces, suelen hacerse también con micrófono. A veces son colgados de arriba que son cubiertos con las bambalinas, las cortinillas que están como encima en la abertura del escenario, pero arriba. No sé si las has visto. Sí, sí. Se llaman bambalinas, entonces hacen colgar los micrófonos de allá, de modo que el público no lo vea. Otras veces son de esos micrófonos que utilizan los presentadores sí, de manera discreta De solapa. para exactamente, Sí. exactamente. Y eso es, por ejemplo, en la sala principal del Teatro Nacional, generalmente sí suele hacerse eso, porque es que la sala es demasiado grande. Entonces, los actores, por muy alto que hablen y por muy buena que sea la acústica del escenario y de la sala, se pierde la voz. Cuando tú tienes casi 3.000 personas ahí y tienes unos actores lejísimos, no escucha. Ahora, si es como la sala Ravelo, que te coge 180 personas, no, ahí nunca se usa
nunca se usa micrófono, ahí nunca se usa micrófono. Y sala de 300 personas, hasta de 800 personas, ¿sabes? No utilizan micrófono. Pero ya salas que te pasan generalmente de 2000 personas, sí suelen utilizar esa metodología. Pero con relación, volviendo a lo de teatro, o sea, el término teatro se suele aplicar a producciones dramáticas también. Eh, Eso incluye la ópera, la danza, el circo. ¿No? O sea, tú dices el vodevil. El vodevil es lo que nosotros en República Dominicana le llamamos acto lírico, donde tú mezclas todo ahí. Pasa que vodevil tiene es una palabra como es francesa, como que le da más elegancia, pero es lo mismo, es lo mismo. Los espectáculos de marioneta, en fin, eso se le llama teatro, o sea, O sea, esa expresión. que es bastante amplia la sección, o sea, involucra muchas manifestaciones. Por lo Sí, porque también puede ser el conjunto de producción dramática de un autor. Así tú puedes decir, por ejemplo, el teatro de Calderón de la Barca, ¿verdad? Que correcto. El teatro de Lope de Vega. O sea, el conjunto de producción dramática o de lo que escribieron los actores también se le llama teatro. Yo lo que quiero aquí, Edward, es desglosar. O sea, la palabra teatro tiene varias acepciones. ¿Ven? O sea, el teatro es una representación dramática de espectáculo propio de la escena. Perfecto. Pero incluso, también al edificio Edward también se le claro, llama teatro. eso te iba a decir, al edificio también, por extensión, se le dice teatro. O teatro. Normalmente es una sala. Ya, ya. Y ¿qué te digo? A la producción de un autor también se le llama teatro. El teatro de Franklin Domínguez, por ejemplo. Ok. O sea, el conjunto sí, o sea, la palabra teatro tiene varias acepciones. Claro, el contexto situacional en que tú estés hablando te va a dar cuenta a qué se está refiriendo tu interlocutor cuando te usa la palabra teatro. Y Claro, porque si él te dice que si va o no va para el teatro, ya tú sabes que se está refiriendo al espacio físico. al espacio. Probablemente la obra que se va a presentar ya tú sepas cuál es, pero si él te hace la pregunta así, es diferente que él te diga que si va a ver la obra La Bella y la Bestia, que si va por el teatro. Si él te dice que se va, Hay un chiste también de que mi novela fue llevada al teatro. Fue alguien que llevó un ejemplar al edificio del teatro, puede ser. Como- en ese no contexto, la había escuchado, pero está buena. Sí, está claro, exactamente, exacto. está bien. Fue un ejemplar de la novela que alguien llevó a la sala del teatro. No, no es que se adaptó al teatro. Exacto. Entonces, pues, Detalle importante, detalle importante, Eduardo, que es que el teatro ha sido utilizado, y eso lo hablo yo en mi diccionario, bajo el concepto de teatro, sí. como complemento de celebraciones religiosas, como medio para divulgar ideas políticas. Sí, O, ahora que tú mencionas eso, siempre se dice que Juan Pablo Duarte lo usó en la Sociedad de la Filantrópica. ahí está, Exacto. ahí está, hay un Porque montón, muchos. su mensaje, ¿verdad? Su mensaje de la necesidad de la separación de Haití, que utilizó el Sí, sí, teatro. ¿Ya? O sea, exactamente. que el teatro es un arma, puede ser usado como un arma de la lucha también política. Correcto, correcto, Exacto. exactamente. Luis, hay una expresión que se usa mucho en el mundo del teatro que puede resultar chocante para las personas que están fuera de ese mundo y para el mismo público o la gente que disfruta del teatro, que es la expresión mucha mierda, que Ya. a primera vista puede sonar como un insulto, pero eh, es todo lo contrario, ¿verdad? O sea, es Mm. mucha mierda. ¿Qué significa? Sí, porque fíjate que en el diccionario no solo hay palabras, sino también hay expresiones y hay biografías también. Entonces, Correcto. ya habíamos hablado, por ejemplo, del actor, del teatro. Esos son términos, son palabras, son vocablos. Pero el diccionario de teatro también tiene expresiones teatrales.
por ejemplo, que se utilizan en este mundo del teatro, expresiones, y que el actor, vamos a llamarle teatrista, porque los técnicos también son personas que están ligadas a este mundo. El teatrista conoce bien lo que significa y dependiendo de lo que se le esté hablando, él va a actuar. Por ejemplo, antes de meterme a la explicación de lo que tú dices, la palabra prevenido, eh, este, es una palabra que siempre la ponemos entre signo de admiración. Se refiere a cuando los técnicos están a punto de hacer un cambio allá arriba, un cambio, por ejemplo, de luces. Entonces, ellos tienen siempre comunicación interna y le dicen al director que está allá abajo, en el otro lado, en el escenario, le dice, prevenido, prevenido. O sea, el director tiene que estar atento porque va a haber un cambio. O sea, va a abrir el telón, o se va a cerrar el telón, o va a haber un cambio de luces, o va a haber un efecto de subida o bajada de algo en el escenario. Entonces, tiene que estar prevenido. Prevenido. Eso es una expresión, aunque sea de una palabra, vamos a ponerla como un vocablo de una sola palabra, pero como lleva admiración, es una expresión para que el teatrista sepa que viene algo ahí. Ahora bien, esto que tú dices de, de mucha mierda, no es de ahora que se está utilizando. Todo, hace un montón de tiempo que se viene utilizando la expresión mucha mierda en el mundo del teatro. Significa la expresión mucha mierda, eh, que tú le estás dando o le estás diciendo un deseo a alguien para que le vaya bien en su puesta en escena. A un productor, a un director, a un actor, tú le estás diciendo mucha mierda, queriéndole decir, deseo que te vaya bien. ¿Por qué mucha mierda es una expresión de deseo de que te vaya bien? Eso tiene que ver con la historia. O sea, en la antigüedad, los teatros tenían patios frontales grandes. Entonces, las personas que iban a ver las obras de teatro iban generalmente en carrozas tiradas por caballo. Entonces, los caballos obviamente lo dejaban en el frente del teatro, en el territorio que pertenecía al edificio del teatro, pero lo dejaban en el frente, no lo ponían en los laterales ni allá atrás, lo dejaban en el frente, en los patios frontales, lo dejaban ahí. De modo que ahí los caballos hacían sus heces. Por la mañana, cuando pasaba alguien y veía muchas heces de caballo, pues ya él sabía que era que había ido mucha gente a ver la obra de teatro. Entonces, si tú dices mucha mierda, es deseando eso, que, que vaya mucha gente a ver tu obra de teatro. Entonces, si tú lo sabes, te sientes bien. Si no lo sabes, te puede, Eduardo, mira qué cosa más grande, puede que te sientas ofendido. Porque, Claro. Exacto, porque, sí. dice, porque podría pensar que te están deseando que te vaya mal, lo contrario, o que tu obra es una mierda. ¿Entiendes? Claro, claro, claro. Sí, Cuando es todo lo contrario, que es como tú dices, una aspiración, unos buenos deseos, ¿verdad? sí, pero Así fíjate que sí, hay mucha gente que utiliza la palabra y sabe que es bueno deseo, pero no sabe por qué se dice así mucha mierda. exacto, Entonces, mira el origen. mira la importancia del teatro. Bueno, porque tú sabes, si eres teatrista, y mira, te estoy diciendo una cosa, muchos teatristas la utilizan. Sin Sin saber. saber el origen, de dónde. Teatristas la utilizan sin Claro, saber el origen. exacto. Y la utilizan, como te digo, de buena onda, porque la han escuchado, saben, y el ambiente que se dice está bien. Y el interlocutor que recibe la expresión también sabe que está bien. Pero quien lo está diciendo, y a veces quien la escucha tampoco sabe cuál es la historia de eso, o sea, por qué, cuando es una explicación tan sencilla, porque lo que te he dicho no es un asunto complejo, es simplemente, eh, es simplemente que los caballos se quedaban en el frente, hacían muchas veces, entonces
ya por lógica, el que pasaba por el frente del teatro en la mañana no veía los caballos, pero sí veía muchas heces. Entonces, quizás se enteró de que había una obra de teatro, pero no fue o no le interesaba o HR, pero al ver las heces sabía que había ido mucha gente. Bien amigos, seguimos con este conversatorio con Luis Ledesma sobre su diccionario del teatro y esta vez vamos a hablar del concepto de teatro clásico. Vamos a ver Luis, vamos a desmenuzar un poco este concepto. ¿Qué es el teatro clásico? Tú sabes que lo clásico, Edward, es lo que ha servido como modelo para obras artísticas. Y también se aplica a otros asuntos en teoría, pero en el caso del teatro, que además de teatro clásico también se le llama el teatro aristotélico, pues son el conjunto de obras que alcanzaron una gran repercusión y lograron trascender en el tiempo, convirtiéndose en parte importante de la cultura universal. O sea, lo clásico no pasó de moda. O sea, lo clásico no fue un movimiento como una expresión social de un pueblo determinado en una época determinada y punto. Te queremos decir con clásico lo que sirve de inspiración para hacer lo nuevo, pero que sirve de inspiración. Mira, habemos personas que entendemos que el teatro clásico más que un ubicarlo en un estilo, es como una escuela. Más que un estilo es como una escuela. Eh, Porque los estilos teatrales, te digo, vienen todos inspirados en uno anterior y ese anterior de otro anterior y anterior y anterior. Entonces, a veces las sociedades se consideran muy modernas y tratan de hacer sus manifestaciones artísticas y piensan que tienen todas las características solo de la sociedad moderna, pero no. O sea, también tienen características clásicas. Por más innovadores, por más vanguardistas que sean, siempre viene algo de la clasicidad en la nueva expresión teatral. Mira, podemos decir en un sentido más amplio que el teatro clásico está formado por obras de una cierta antigüedad que aún se siguen representando por su valor artístico. Se sigue representando por su valor artístico, aunque con muy poca representaciones escénicas, porque el teatro clásico, Eduardo, generalmente sale muy costoso. Muchos personajes, muchos actores o el Y montaje. no por la ambientación, porque Ok. que si por ejemplo tú vas a montar Las Ménades, una obra clásica, por ejemplo, oye, pero ya tú sabes, esos vestuarios tienen que ser fieles. Son obras larguísimas, te va a absorber mucho tiempo. Entonces, los actores también tienen que pagarle a los actores. Si tú vas a hacer una producción clásica, se supone que tú vas a desplegar pues una campaña de publicidad y una serie de cosas porque tú no quieres que un trabajo así como que se desperdicie para que te vayan a ver los tres gatos. El teatro donde lo vayas a representar, imagínate lo que eso te va a costar. O sea, en Nueva York, por ejemplo, en Times Square, donde están los teatros de Broadway, la zona de Broadway donde están los teatros, es un mínimo, por 2 días, por ejemplo, te quitan $10,000. Mínimo, una sala secundaria de un teatro principal, por ejemplo. Mínimo. Entonces, personas que quizás le aman el teatro clásico, que quieren representar una obra teatral y no cuentan con un presupuesto más allá de, por ejemplo, de $30,000. No pueden, no pueden. O sea, el teatro clásico tiene sus admiradores y quisieran representar obras clásicas, pero es que salen muy costosas. Y si es un teatro de esos grandes, pues imagínate tú, eso se te va más de $500,000. El teatro clásico es muy costoso. Entonces, no hay manera de representarlo de manera habitual. Son grandes compañías o grandes empresas que contratan a grandes compañías teatrales para hacer eso. En América eso de hecho casi no se está haciendo. Eso no sé, eso, yo no recuerdo la última vez que se estaba anunciando una obra clásica.
Eso todavía lo hacen mucho, relativamente mucho, los ingleses en el West End, que es la zona teatral de Londres. Pero, pero hablar de teatro clásico, montar una obra clásica, no, no. Bueno, tú puedes hacer una adaptación, eso es lo que yo hice con Romeo y Julieta, una adaptación, pero montarla per se una obra clásica en un teatro, eso sale costosísimo, costosísimo. Entonces el teatro clásico mantiene esas características que te sirve como referencia para escribir obras o para hacer un short take, toma, cortometraje, como le dicen, para hacer un anuncio o una película adaptada, ¿entiendes? Ya te sirve para cosas así, pero representaciones puras de obras clásicas es muy difícil hacer eso. Entonces el teatro clásico sí es como una especie de escuela, porque ahí están las grandes interpretaciones. No solamente era la dramaturgia, o sea, lo que implicaba una línea argumental de una obra clásica, tal vez. Es que eso era tan fuerte que también incluía interpretaciones. Por ejemplo, tenía un tono bien vocalizado, bien expresado, bien entonado, que giraba más o menos en esto que te voy a decir para que tenga una idea cómo era que ellos interpretaban. Por ejemplo, aunque el sol ya se ocultó, no esperes que yo me vaya, que amante fiel como yo, no, no creo que haya. Porque ya es noche cerrada, tú ni siquiera me ves. Me encontrará la alborada aquí, rendido a tus pies. Tengo sueño, es mediodía, quema el sol, pues bien, me iré. Mas tu recuerdo, alma mía, me seguirá donde estés. Tú ves como esa interpretación de vocalización majestuosa, clásica, que era propio. Por eso esas obras eran tan largas. Porque imagínate tú con esa manera de hablar, textos larguísimos, el tiempo que eso iba a durar en escena. O O sea, sea, yo en las obras de teatro contemporáneas, la actuación es más natural comparada con la actuación en el teatro clásico, se podría decir. es difícil de contestar porque eso va a depender Sí. mucho del estilo de lo que se esté haciendo, del Exacto. estilo de lo que se esté haciendo, o también de las apetencias del director. Eso va a depender mucho de eso. Ahora, hay grupos de teatro, por ejemplo, en Santo Domingo hace un par de años, se creó un movimiento, no recuerdo el nombre de este muchacho que lo promovió mucho, hizo un esfuerzo por retomar el teatro tradicional, tú sabes, en donde había ese clasicismo, esa pompa, esa cosa. Pero lo que pasa, Edu, es que las sociedades están cambiando, las sociedades modernas no te aguantan mucho tiempo para las cosas. Ya la gente no quiere ver cosas que te duren más de hora y media. Exacto. Hay un problema de mucha competencia por la atención de la gente. Como, Que no es como antes, que antes quizás el teatro era el medio de entretenimiento principal en una época, ¿verdad? En una ciudad. El teatro era como la atracción principal, el espectáculo principal, pero ya hay tantas cosas que compiten con eso que imagínate, hay tantas distracciones, diría uno por ahí. eso es la idea de teatro clásico se refiere realmente al conjunto de obras de una determinada época, pero que alcanzaron esa repercusión. Entonces, tratarla de mantener viva así como en su esencia, como obra de teatro, así es difícil. Pero recuerda, te dije, sirven de inspiración para todo tipo de teatro que se está manifestando en la actualidad y en épocas pasadas. Por eso es que son obras clásicas las obras de teatro, porque Porque han trascendido en el tiempo, han superado los... Exacto. eso es lo clásico. Lo clásico es lo que trasciende en el tiempo, lo que sirve de modelo, pero que no necesariamente tú tienes que montar esas cosas tal y como representaba, porque eso es inaguantable a nivel presupuestal y a nivel de tiempo. Bien, amigos, ya tenemos que ir concluyendo este interesantísimo conversatorio con Luis Ledesma.
sobre su diccionario del teatro. Y un último concepto sobre el que vamos a hablar es obra de teatro. Luis, ¿qué se entiende, qué implica una obra de teatro? ¿Qué es una obra de teatro? Pues es la forma literaria, normalmente constituida por diálogo entre personajes y con un orden en su estructura, porque el teatro, en las obras de teatro se dividen en actos, en cuadros y en escenas. También tú puedes definir una obra de teatro como el producto resultante de la actividad teatral. O sea, ya viéndolo como conjunto, no como algo específico, sino como en conjunto, es una obra de teatro, por ejemplo, tú dirías, la obra de teatro de Rafael Añez Vergés es una obra de teatro salpicada de mucho socialismo. Es decir, te lo estoy usando aquí como un sustantivo colectivo, obra de teatro. Ahora, obra de teatro famosa, famosísima. ¿Quieres que te mencione alguna? Claro, claro, claro. Edipo Rey de Sófocles. Edipo Rey. Ah, sí, Esa obra, es muy esa famosa. obra, sí, Incluso esa obra, yo llegué a hacer un curso para guión de cine y recuerdo que el profesor nuestro nos asignó esa obra físicamente, Edipo Rey de Sófocles. los psicólogos Sí, usan mucho una cosa que se llama el exacto. complejo de El complejo Edipo. de Edipo, porque si podemos resumir la trama de esa obra, Luis, yo, o sea, recuerdo que la trama era que el protagonista, sin saberlo, mata a su padre realmente y luego se va a relacionar con la madre, pero sin saber que ella es su madre y sin saber que Sí, el padre que había matado era su padre. Una- un drama ahí exactamente, muy interesante, y de ahí viene lo del complejo de Edipo, ¿verdad? exactamente. Muchachito que hasta los 7 años, pues, están Exacto, chupándole el seno a la exacto. mamá. Se sienten atraídos por eh, la madre. sí, pero Exacto, no es lujuria, lo que pasa es que porque aquel tampoco sabía que exacto, Yocasta, que se llamaba la mujer, era su madre. O sea, correcto. Sí, entonces, pero es un referente, sí, Edipo Rey, claro, o sea, sí, Edipo, uff, Romeo y Julieta son ni hablar, o sea, que eso es un símbolo universal claro, claro. de William Shakespeare. El mismo Hamlet también, donde está aquella expresión de to be or not to be, ser o no Exacto, ser. cero no sé, esa es la Una cuestión. obra filosófica. Sí, no, el tipo lo Claro. que está diciendo, me mato, no me mato. Sí, Pero es una obra y La Celestina de Fernando de Rojas. la Celestina, sí, 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 en español, el gran teatrista, el dramaturgo es Lope de Vega, ¿verdad? En español. O Sí, hay sí, otro. no, no. Lo que pasa es que del siglo de oro ahí está también Tirso de Molina, tú sabes. También está Calderón de la Barca, que escribió La vida es sueño. Y Lope de Vega, sobre todo con su fuente ovejuna, tú sabes, ha sido catalogado así como el, el- el padre del teatro español. Yo creo pero es que yo no sé, no me quiero meter en ese rollo, porque yo de hecho de esos tres del barroco, me inclino más por don Pedro Calderón de la Barca, lo admiro más. Para mí es como más, no sé, profundo, más filosófico. Si te lees, por ejemplo, La vida es sueño, donde está Segismundo, es una cosa maravillosa, como tú aprendes de la vida disfrutando de una obra de arte. Eso no se ve siempre. A veces la obra de arte simplemente se deleita en lo emocional, pero aquí no, aquí hay un aspecto filosófico y que ligado con lo emocional, pues te envuelve. Si tú eres una persona interesada en saber el misticismo de la vida y esas cosas, y además te gusta el arte, pues una obra maravillosa. También está el Tartufo de Molière, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, y La casa de Bernarda Alba, de Don Y, y- Federico y- García. y yéndonos al teatro dominicano, ¿qué obra tú podrías mencionar de teatro escrito aquí en República Dominicana? Se habla de la Trinitaria Blanca, pero yo creo porque esto es cosa de gusto también, tú sabes. Esto es cosa de gusto. A mí el teatro,
El teatro que a mí más me gusta de República Dominicana es el teatro de Iván García. O sea, son obras, como te digo, profundas, son obras que te enseñan mucho de la vida. Luego ahí está Héctor Inchaustegui Cabral también, que por cierto, ahorita hablábamos de los clásicos, pero Héctor Inchaustegui Cabral tiene algunas obras en verso, pero de corte clásico, o sea, con esos personajes clásicos. Yo vi una obra de fragmentos de diferentes obras de teatro dominicano y había una parte ahí de Héctor Inchaustegui Cabral, que fue donde yo empecé a conocer y yo me interesé. Y luego leí una obra llamada Hipólito. Me encantó, me encantó, me encantó. Tú sabes, Eduardo, y tú eres artista, porque tú eres escritor, que el arte es muy subjetivo. El arte es muy Así subjetivo. es. Sí, Sí, porque el arte es muy sensitivo. Entonces, yo te he dado esa opinión. A mí, yo le tengo su fuero aparte a Iván García, a Vilés Blonda, a Héctor Inchaustegui Cabral. Aunque Franklin Domingo, obviamente, es el teatrista más popular de la República Dominicana. Pero a mí lo que más me enternecen son esos que te digo. Para que una obra de teatro sea exitosa, oye bien este dato, ¿eh? Para que una obra de teatro sea exitosa, debe reunir tres elementos. Primero debe reunir afluencia. Pues una obra de teatro te dura más o menos 3 meses en ensayo. Oye, que al final no te la vaya a ver nadie, es un fracaso. O sea, yo soy un teatrista que me gusta ver que la gente vaya al teatro. Yo, me gustan las multitudes, que la gente vaya a ver teatro. Entonces, si tú duras 3 meses preparando una obra y al final no va nadie, pero a ti te gustó la obra, no sé, está incompleta. Luego está la aceptación, es que le guste al público, Eduardo. No es asunto que te guste a ti, como te digo, como director, que le guste, porque eso es la aceptación. La aceptación es que le guste al público. Porque además, si el público se enamora de la obra, tú vas a tener un blanco de público ahí para cuando tú presentes otras obras y ya van a quedar cautivos y van a ir a verte porque les gusta tu teatro. Bien, entonces tiene que tener aceptación, tiene que tener afluencia, que la gente vaya, y tiene que tener, Eduardo, liquidez. Porque si yo soy director de teatro y productor de teatro y hago una obra de teatro, si tú eres amigo mío, tú no quieres que yo caiga preso al final. No, así es. tú quieres que yo pueda pagar toda mi factura, ¿verdad? Pagar a los actores, pagar la Sí. escenografía, pagar la utilería, pagar Que la publicidad. O sea, sí. es una cosa que te quería preguntar, Luis, porque el teatro, ¿verdad? Depende mucho de la asistencia del público, de la parte de las entradas y eso. O sea, ¿cómo el teatro se financia únicamente así? O hay algunas instituciones que sirven como mecenas para el teatro? O sea, ¿cómo es eso una realidad? A ti que te tocó montar obras y eso, ¿cómo se maneja eso en la realidad? O sea, de producir una obra y montarla y financiarla. ¿Cómo es Sí, eso? mira, Sí. hay varias estrategias. Yo te puedo decir la que yo, por ejemplo, utilicé en República Dominicana. Mi grupo de teatro se llama Compañía Teatral La Carreta. Entonces, ahora mismo, la semana pasada, hicimos una obra en Bonao, todo un fin de semana presentando una obra. Bien, yo dejé allá a Orlando Muñoz, está dirigiendo el grupo y lo está haciendo muy bien. Entonces, la metodología que nosotros tenemos es la siguiente. Para recaudar el dinero, porque se necesita mucho dinero para vestuario, para maquillaje, para alquilar el local donde tú vas a presentar la obra, ¿verdad? La publicidad es un montón de dinero y 50.000 cosas que hay en el camino. Se necesita dinero. Entonces, primero, los actores reciben boletas. Esa boleta ellos la venden. Entonces, la mitad de lo que vendan es para ellos, para ellos. Y la otra mitad para la obra de teatro. La mitad de lo que vendan para ellos es como si se le estuviera pagando a ellos, porque ellos no van a comprar los vestuarios que se necesitan, los vestuarios corren por parte de la producción.
pero ya ahí ellos tienen una motivación para vender boletas. Si tú lo pones a vender boletas, todo para la obra de teatro, ellos no tienen cierta motivación económica. Además, hay que ser justo, porque ellos también se mueven para ir a ensayar, para esto, para aquello, y gastan, no te creas. Entonces ya la mitad de lo que ellos vendan, ya ahí tienen un poco de recursos. Los otros recursos pueden venir de los auspicios. Entonces, tú consigues auspicio por intercambio. Por intercambio, por ejemplo, una cooperativa te da 10,000 pesos para la obra y el intercambio es que tú le das a ellos toda la boleta que ellos requieran para sus empleados y sus familiares. Oye, eso, regalada. Sí, Y así. también tú en la noche, en lo que llega al público y se está acomodando, hay una diapositiva que se están presentando en pantalla gigante en un televisor con promoción de esas instituciones que colaboraron, Ok. que, que colaboraron. Es un poco como en el cine, que antes de la película te ponen publicidad y eso. Ya, sí, 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 correcto, sí. correcto, correcto, exactamente. Entonces, básicamente esas son las dos entradas previas al espectáculo. Entonces, durante el espectáculo, tú sabes que también hay gente que compra la boleta, gente que no la compró previamente y la paga en la noche en la puerta. Entonces, dentro de lo de la que es la boletería, también tú tienes la estrategia de colocar boletas en varios lugares de la ciudad, en farmacias, en tiendas, en supermercados, en relojerías. Pero que tiene que ser agresivo, Edward, para eso. No puede Oh, dormirte, tienes que empezar a hacerla temprano, hacer la boleta temprano y distribuirla temprano para que te entre dinero por ahí, sí, y tú vayas resolviendo algunas cositas. Si lo dejas todo eso para última hora, los actores no van a tener tiempo de vender su boleta y va a ser un rollo. Esos son básicamente los ingresos, los ingresos. Luego ahí tú sabes cosas que tú no tienes que rentarla porque algún actor dice, pero mira, yo tengo tal utilería en mi casa, la podemos utilizar. Hay actores que inclusive han llevado su mueble de su sala porque se presta mucho para la escena, no hay que comprarlo, no hay que rentarlo, ¿tú entiendes? ¿No? Sí, simplemente cuando hay mucha armonía, los actores son muy colaboradores, muy colaboradores. Pero ya, Eduardo, no creas tú que si queda algo de dinero es gran cosa, porque es que se va todo en la producción. Es caro claro. hacer obra, Sí, sí, sí. es caro hacer obra. Y yo Muy, te digo muy una cosa a costoso. ti, te Sí, voy a decir algo. Cuando vayas a la provincia, tú que sueles salir, que me he dado cuenta que tú sales a ferias y cosas, chequea y pregunta cómo está el teatro. Está muerto en todos los sitios. ¿Por qué? Porque la gente lo que esté buscando dinero, aquí no hay dinero, ¿entiendes? Aquí no hay dinero, se gasta mucho tiempo y mucha energía en esto y dinero tú no vas a conseguir. Tú consigues una satisfacción de que estás dándole un espectáculo fresco al pueblo, que el pueblo casi no tiene ese tipo de espectáculo, de obras de teatro, ¿entiendes? Y tú sabes que está contribuyendo a la conciencia social. Eso te hace sentir bien. Pero dinero, olvídate, no va. Quizá para lo dulce te quede. Sí, así es. Esa es la realidad que pasa no solamente con el teatro, sino con otras manifestaciones del arte que realmente es que el teatro y otro tipo de manifestaciones culturales tienen una competencia muy fuerte por la atención del público. O sea, eh, correcto. entonces tú tienes que presentarle algo que llame mucho la atención y como tú dices, matarte promoviéndolo y mercadeando eso para que la gente vaya. No, no, Uh, no debe ser una tarea fácil realmente. Eso sí, es loable que haya gente que todavía haga teatro en el país y, sí, y lo motivamos para que lo sigan haciendo, ¿verdad? claro, Esa es claro. la idea. Entonces, Luis, vamos a darte las gracias por haber participado en este espacio. Sabemos, me dijo un pajarito por ahí que tú tienes otro libro que está por salir. Eh, Sí, o sea que ahí te invitaremos para hablar de ese otro libro perfecto, que perfecto. tiene que ver con teatro, ¿verdad? ¿Nos puede adelantar algo o quiere dejarlo todo para cuando te volvamos a entrevistar? O- ¿Puedo adelantar algo? sí. Se trata de la historia del teatro de República Dominicana, mi país. Novedades de este libro, características. Bueno, se han escrito unos 3 libros de teatro de mi país, pero cuando hablan del teatro de República Dominicana, lo que te están hablando es del teatro de la capital dominicana, de Santo Domingo.
de la capital. Esa es la historia del teatro dominicano que se ha presentado hasta ahora en libros, en unos 3 libros que se han escrito, entre ellos uno de Molinaza llamado Teatro Crítico Dominicano. Ahora, este libro mío tiene la característica de que tiene una reseña de todas las provincias del país de teatro. Una reseña, eso nadie lo ha hecho en este momento. Y están todas, absolutamente todas, todas, todas incluidas. O sea que no hay ninguna que se quedó porque no se pudieron conseguir los datos. Tú mismo me fuiste canal para yo gestionar esas informaciones, y muchas de ellas, y te lo agradezco muchísimo. Y esta es una de las características del libro. Otra cosa que tiene este libro es los directores, todos los directores y sus compañías de teatro que han hecho vida en Nueva York, que han sido muchos. Yo no sabía que eran tantos. En este proceso de investigación me enteré de un montón de teatristas dominicanos que han dirigido grupos de teatro ahí en Nueva York. Eso es una novedad. Y novedades como los grandes centros de representación teatral de la República Dominicana, como el Gran Teatro del Cibao, el Anfiteatro de Puerto Plata, el de Alto de Chabón, el Palacio de Bellas Artes, el Teatro Nacional. O sea, no solo hay salas buenas de teatro, sino también grandes construcciones teatrales que hay en la República Dominicana que aparecen bien descritas y con imágenes en este libro, que lo voy a presentar en Nueva York en abril de ahora. Estamos hablando de unos 4 meses en la Feria Internacional del Libro de la CUGE en Nueva York. Así que te agradezco que me dé la oportunidad, Claro. que me haya dado la oportunidad de hablar de este libro. Sí. Como es la primera vez que hablo de este libro, simplemente estoy trabajando y ya cuando salga hablaremos largo y tendido de él. Perfecto. Exacto, sí. Queda la invitación abierta. Entonces, Luis, nada, muchísimas gracias por haber accedido a la invitación a este espacio y un placer haberte escuchado, y espero que los oyentes sepan aprovechar esta casi como una hora que tenemos hablando aquí de teatro. Sí. Un placer, Eduardo. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.